Muy buenas tardes. Vamos a iniciar, por favor, con la clase que tenemos hoy día. Vamos a realizar, vamos a comenzar viendo en nuestra pestaña de Annotate las líneas en 2D que podemos crear. Pero estas líneas en 2D, ¿dónde las vamos a aplicar? Las vamos a aplicar en los callouts que vayamos a realizar. También lo podemos aplicar en otras vistas, pero sobre todo se llegan a ser aplicadas en los callouts o los planos de detalle que se van generando. Para eso vamos a generar primeramente ese plano de detalle, la vista del plano de detalle. Nos vamos a la pestaña de View y dentro de esta tenemos la opción de Callout. Tenemos dos opciones de Callout. Nuevamente vamos a View y tenemos la opción de generar mediante un rectángulo o mediante un boceto. Vamos a hacerlo con la primera opción de rectángulo. Estos callouts pueden ser insertados en cualquiera de las vistas. Puede ser en una planta, puede ser una elevación, en un corte. Por ejemplo, yo puedo sacar un callout, un plano de detalle de un ambiente. Vamos a suponer que sean estos dos baños, por decirles. Selecciono y acá ustedes pueden ver cómo se ha creado esta burbuja o este recuadro segmentado. Tenemos ahí el detalle, podemos colocar algunos datos si quieren para ese callout dentro del plano. Y dentro del Project Browser o el navegador de proyectos tenemos una carpeta o en la carpeta en la cual ustedes están generando o de la vista en la cual han generado este callout, se va a suscribir en la parte inferior, pero con la diferencia de que dice un callout 1. Entonces, esto ustedes pueden renombrar, hacen un clic derecho y renombran el nombre de esta vista. Pueden poner ahí detalle, baños. Hacemos doble clic para ingresar al Project Browser para ver esta vista y ahí ya podemos ver con mayor detalle cómo se está generando nuestra vista. Podemos ir introduciendo elementos en 2D dentro de este callout. Podemos introducir texto que no se va a ver en el resto de las vistas. Vamos a ingresar algo de texto primeramente. Tal vez vamos a querer realizar algún texto descriptivo donde queramos tal vez mostrar que dentro de esto tenemos un piso de cerámica, por decir, piso cerámica. Vamos a ampliar un poco más esta vista, podemos hacerlo haciendo un clic y que se vea de mejor manera esto, por decirles ahí. Podemos colocar más texto, podemos colocar, por ejemplo, que este va a ser nuestro muro o nuestro revoque de cerámica. Puede ser revoque cerámica. Y todo lo que vayamos a ingresar, aparte de texto, por ejemplo, podemos poner alguna cota. Podemos acotar, digamos, de esta forma. Estos datos que estamos ingresando al callout no se llegan a repetir en el resto de nuestras vistas o en la vista de planta baja en este caso. Vamos a ver la planta baja y sigue manteniéndose los datos que tenemos ahí en el callout sin ser modificados. Pero en detalle estamos manteniendo el detalle de nuestro del nombre y la cota que va a ser generada. También tenemos líneas en 2D. Esas son las que vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos ingresar alguna línea. Hacemos un clic y nos habilita la pestaña de modificar y detalle de línea, en el cual podemos ingresar tal vez algún detalle de algún ducto, algún detalle de alguna instalación con la cual vamos a tener. Entonces ahí podemos poner un rectángulo, podemos dibujar en realidad estas líneas en 2D. Tal vez queremos ver una conexión especial que se va a realizar. Entonces ahí podemos cambiar estas líneas. Podemos poner otro estilo de línea. Seleccionamos la línea y dentro de esta tenemos la pestaña de modificar líneas. Hacemos un clic y tenemos acá otro tipo de líneas. Por ejemplo, pueden ser estas líneas segmentadas, pueden ser este otro tipo de líneas continuas, líneas medias. En las líneas medias es un grosor mayor, líneas delgadas,
unas líneas un poco más gruesas. Estas son las que con las que se cuentan en este momento, ¿no? O estas líneas que son utilizadas para esas demoliciones que se generan. Esos son estilos de líneas que se tienen. Más adelante también vamos a ver otro estilo de líneas o cómo podemos generar estilos de línea. Digamos que vamos a poner estas líneas delgadas. Entonces, estas líneas delgadas son de color verde y tienen su propio grosor. Podemos poner también otro tipo de detalles. Podemos ingresar una región en la cual queremos generar un hatch. Hacemos un clic y nuevamente nos va a ingresar a la pestaña de modificación, pero en este caso para generar el hatch. Entonces acá tenemos que dibujar un boceto del hatch que queremos crear. Por decirles acá, voy a solamente generar un hatch en esta área. Una vez que realizo el boceto del área donde yo voy a generar el hatch, tengo que seleccionar qué hatch voy a generar. Entonces acá tenemos algunos, también se pueden generar de cero un hatch, tal vez acá de madera, tenemos diagonales, la que ustedes deseen. Una vez que han escogido cuál es el tipo de textura o hatch que van a introducir, ponemos cerrar boceto. Y ahí tenemos la textura seleccionada. ¿Quieren cambiar? Podemos hacerlo nuevamente, ¿no? Ahí ponemos un horizontal, podemos poner tal vez uno que sea sólido, este podría ser, ahí para que exista una señalética. Estos elementos que estamos insertando en 2D, vuelvo a repetir, no se van a realizar modificaciones en la vista original, solamente en este plano de detalle. Podemos poner una máscara, en este caso si ustedes desean o ven necesario poner una máscara en alguna parte o alguna región de su proyecto, ponen ahí. Y lo que hace es tapar, ¿no? Tapar o generar esa máscara donde está cubriendo una parte de su proyecto. Tenemos también lo que son los componentes. Podemos ingresar detalles de componentes y hacer que estos componentes se vayan a repetir. Ponemos detalles de componentes y tenemos algunos cargados en nuestro proyecto. Por ejemplo, este, que puede ser, puede dar lugar a que tal vez podamos ingresar uno más pequeño. Podemos utilizarlo acá. Entonces, uno por uno va ingresando como unos bloques de ladrillo, podrían ser, ¿no? Ahí, haciendo alusión a nuestro detalle. O podemos hacer que sean cargados. Tenemos cargar familia y buscamos en la carpeta donde puede ingresarse, donde se pueden tener más detalles. Por ejemplo, acá tenemos detalles eléctricos, podría ser. Acá tenemos de luz, donde tenemos luminarias, podríamos ingresar este, por ejemplo. Esperamos a que se cargue y podríamos ingresar ahí un detalle de un foco que va a ser colocado, no sé. Tal vez esto va a estar en la parte exterior con la tecla de espacio. Ustedes van rotando este elemento, por decirles ahí. Entonces pueden mover y van introduciendo. Tal vez ese es un detalle exterior en realidad, ¿no? O también pueden hacer que se repita algún detalle de componente. Entonces pueden ustedes colocar y con la tecla espaciadora hacer que se repitan varios elementos. Estos son creados como un grupo van a ser introducidos en este sentido. Entonces ahí ustedes lo pueden centrear. Pueden cambiar estas cotas en realidad de referencia para que ustedes tengan la referencia exacta y puedan tener un espacio .02, digamos ahí. .025. Muy bien, algo ya un poquito más coherente, ¿no? Pueden ingresar también una revisión con las nubes. Eso quiere decir que ustedes seleccionan un área de su proyecto al cual tal vez más adelante va a ser necesario que ustedes lo vayan a revisar. Entonces se va a imprimir con esta nube, con lo que están viendo acá designado, marcando este sector, y eso es para que tal vez la persona que va a revisar y va a generar la construcción de estos planos tenga mucho cuidado tal vez en el detalle de la elaboración de la unión de este muro con estas puertas, ¿no? El ensamblaje. Podemos editar el boceto de estas nubes, podemos mover
cambiar un poco. Lo único que hay que respetar es el hecho de que tiene que generarse un ambiente cerrado, una figura cerrada, ¿no? Ahí podemos ir cambiando el boceto. Les queremos hacer un poco más pequeño, ahí de esa forma. Cerramos y se va a cambiar. Podemos tener detalles del grupo. Para eso tenemos que generar o crear un grupo. Entonces acá nos está diciendo que no tenemos detalles de grupo porque no tenemos un grupo dentro de nuestro proyecto. Entonces, primeramente tendríamos que crear un grupo. Para crear un grupo lo podríamos hacer poniendo el nombre, digamos grupo 1, y voy a seleccionar elementos que van a estar dentro de mi grupo. Entonces ahí podría yo, en realidad, generar, ¿no? Digamos, quiero añadir añadiendo. Entonces, hay algunos elementos que sí me van a permitir ingresarlos a mi grupo y otros no. Por ejemplo, estos detalles no me los permite, pero sí me está permitiendo generar tal vez estas puertas. Entonces, terminamos y estas dos puertas pertenecen a un grupo. Ahí sí ya puedo yo tener detalles del grupo. Vamos a seleccionar. Me voy a venir acá a Annotate y puedo generar un detalle del grupo. Bueno, sigue mencionándome de que no tengo ningún detalle del grupo. Pero eso es porque yo cuando voy a generar un grupo determinado, voy a poder ingresar a este detalle o a esta opción de poner un lugar, de poder poner en relación a un objeto como referencia para generar un grupo, ¿no? Entonces, eso también les podría servir en algún momento. O podrían utilizar estas otras líneas de detalle que son las insulation, que son utilizados, por ejemplo, para poner de referencia tal vez a algún lugar donde ustedes van a tener quizás alguna membrana de protección entre lo que es el muro de ladrillo y los revoques, ¿no? Y podría funcionarles para eso. Y todos los elementos que yo he ido ingresando a este plano de detalle no se repiten en mi plano principal, que sería la planta baja. Lo mismo puedo generar estos callouts o estos planos de detalles en los cortes. Entonces tengo acá un corte y yo puedo generar un plano, un detalle de borde, por ejemplo. Ponemos a View, ponemos un callout y digamos quiero generar un detalle de borde y selecciono todo esto. Entonces este detalle, como yo lo he generado dentro del corte, se va a generar en la carpeta de sección. Ponemos renombrar y acá pongo corte de borde. Ponemos enter. También puedo yo generar este tipo de detalles a las vistas. Vamos a hacer, digamos, acá en una de las vistas. Esperamos que cargue un poco. Ahí tenemos. Entonces, a esta vista, le vamos a poner líneas ocultas para que no sea tan pesado. Podemos generar un callout, pero en este caso voy a hacer con el sketch. Con el sketch o con el trazado puedo generar un callout, pero en este caso con un área dibujada. Entonces podría generar un detalle de estas 3 ventanas, por decirles. Y tengo ahí una forma totalmente diferente. Y luego de haber generado la forma, ponemos cerrar el boceto y se genera mi detalle, pero con esta forma totalmente irregular. Y acá tenemos el calado generado, ¿no? Ahí donde está la elevación. Entonces acá puedo realizar, colocar, por ejemplo, texto, indicando que tal vez estos son marcos de madera, por decirles. Marco de madera. Entonces podemos poner el detalle de todas las partes que tiene esta mi ventana. Entonces ahí generamos un detalle de la construcción de esta ventana nueva que estamos teniendo. Vuelvo a repetir, lo que yo estoy configurando en este callout no llega a afectar a mi vista o a la vista principal de la cual he sacado este plano de detalle. Y así vamos conformando el resto de nuestros detalles dentro del proyecto de los que nosotros vayamos a necesitar. Pero también les mencionaba que tenemos o podemos llegar a generar configuraciones a lo que son las líneas.
Entonces, para eso nosotros vamos a irnos a nuestra pestaña de Manage y dentro de esta vamos a ingresar a las configuraciones adicionales. Acá vamos a generar o vamos a utilizar primeramente estas tres opciones que corresponden a lo que son las líneas. Vamos a ver la primera, que son los estilos de línea. Al ingresar a esta podemos observar nuestra ventana de diálogo en la cual tenemos, si yo despliego esta carpeta, todas las líneas que como capas creadas dentro de mi proyecto. No son muchas, obviamente, pero son las que nosotros tenemos generadas, en las cuales está por categoría, está el grosor que va a tener. Les mencionaba que este grosor viene con parámetros de acuerdo a las escalas que va a tener en cada una de las vistas, el color que va a tener cada una de las líneas y los patrones que va a tener. Vamos a generar una nueva. Para eso nos vamos a la opción de modificar subcategorías y presionamos la opción de nuevo. Hacemos un clic y nos habilita el cuadro de diálogo de una subcategoría nueva. Acá vamos a ingresar el nombre de la nueva línea que vamos a crear. Vamos a poner como línea ejemplo. Esta línea ejemplo va a estar como en la subcategoría de líneas, que eso es lo que estamos creando, ¿no? Ponemos OK y acá ya hemos generado una nueva capa, una nueva línea, un nuevo estilo en realidad, que se llama línea ejemplo. Le vamos a poner un nombre diferente, un color diferente, ¿no? En este caso lo vamos a poner rojo. Y podemos cambiar los patrones. Los patrones que se tienen en este caso son los que están en esta línea. También podemos crear un patrón de cero. Vamos a suponer que vamos a mantener con este centro. Ponemos aplicar y ponemos OK. Y eso quiere decir que la línea que hemos generado podemos cambiarla. Podemos seleccionar la línea y nos va a aparecer el estilo de línea. Dentro de esta tenemos la nueva línea que hemos creado, que es línea ejemplo. Ahí tenemos nuestra línea cambiada de color. También podemos fijarnos o queremos nosotros cambiar los grosores de línea. Esos parámetros que yo les mencionaba que se iban hablando en las ediciones de tipo y en las líneas, lo podemos editar con esta opción. Hacemos un clic en grosores de línea y dentro de este cuadro de diálogo vamos a poder ver cuáles son los patrones o cuál es ese rango que se llega a tener para los grosores de línea que van en un rango de 1 a 16. Entonces, si yo pongo el rango 1, quiere decir que cuando mi vista va a estar en 1 a 10, esa línea que yo he indicado que va a estar en el parámetro 1 va a tener un grosor de 0.18 milímetros si la escala está a 1 a 10. Si yo modifico la escala de esa vista y le pongo una escala de 1 a 100, el grosor va a cambiar a 0.10. Esto lo hace de manera automática. Solamente yo acá lo que voy a cambiar es el rango de esta escala o esta lista que nosotros estamos viendo, donde están diferentes grosores. Entonces acá lo importante, si en este caso desean ustedes cambiar estos grosores, es de que hagan pruebas de impresión para ver si ese rango de grosor, según a la escala que están cambiando, es la que ustedes necesitan, la que ustedes ven por conveniente. Entonces, les recomiendo que siempre realicen pruebas primeramente de impresión para poder modificar después estos grosores. Caso contrario, manténganlos o pueden crear un nuevo rango, pueden ampliar. En este caso lo tenemos de 1 al 16. Pueden ampliar este rango, generar un nuevo grupo y puede ser el grupo número 17, en el cual van a colocar grosores de grafos diferentes. Pueden hacer tal vez algo más grueso o tal vez algo mucho más personalizado. Lo mismo tenemos en este rango de que va de 1 a 16 para las líneas que vamos a ver en la perspectiva. En este caso no va de acuerdo o no va a ir cambiando de acuerdo a la escala, sino tenemos un rango definido del 1 al 16 para estas líneas que van a estar en perspectiva. O las líneas que van a estar con las cotas. Entonces, si yo pongo un rango de 1, no importa si yo voy generando el cambio en la escala, el grosor va a ser siempre el mismo para las líneas de cotas. Si en algún momento entonces desean generar un cambio, lo van a hacer dentro del grosor de líneas.
Ponemos OK. Otra de las configuraciones que tenemos son los patrones de línea. Podemos, les mencionaba en un inicio cuando veíamos los estilos de línea, generar patrones desde cero. Hacemos un clic en patrón de línea y tenemos la lista de los patrones que se tiene dentro de este proyecto. Si queremos crear uno nuevo, ponemos nuevo. Y nos habilita este nuevo cuadro de diálogo en el cual vamos a generar un patrón nuevo de cero. Primero tenemos que ponerle un nombre al patrón que vamos a crear. Vamos a poner un ejemplo, nada más ejemplo. Y comenzamos a introducir el primer patrón. Entre la primera selección o las primeras opciones que nos da es colocar o insertar una línea o un punto. Entonces, en este caso voy a comenzar con una línea. La segunda opción que nos da o siempre nos va a dar, después de permitirnos o poder ingresar línea o punto, va a ser un espacio. Después le vamos a poner, voy a decirle que exista otra línea. Luego ponemos espacio. Luego le vamos a decir que nos ponga un punto. Luego nuevamente espacio, un punto, espacio y un punto. Quiere decir que voy a tener 2 líneas y 3 puntos. Ese va a ser mi patrón. En los valores, voy a ponerle valores, longitudes, a lo que son las líneas y los espacios. Los puntos no los van a tener. Entonces, a la línea le puedo poner este espacio. Debo recordar que lo voy a introducir en milímetros. Estoy manejando milímetros. Entonces, de esa manera voy a poner ese valor. La línea va a tener, por decirles, unos 2 milímetros. El espacio que tenga unos 3. Entonces, ahí voy repitiendo, ¿no? 2 y el espacio unos 3. El punto no tiene ningún valor. La línea o el espacio que sea unos 3, pero tal vez para separar los puntos que sea menor. Digamos 2 y el espacio 2. Y para terminar el patrón, nunca lo vamos a terminar en una línea o en un punto. Siempre vamos a terminar nuestro patrón con un espacio. Espacio de unos 3. Y una vez que ya tenemos todo este patrón generado, lo que vamos a hacer es poner OK. Acá está el nuevo patrón que estamos creando, que está como ejemplo. Terminamos y ponemos OK. Ahora podemos seleccionar nuestra línea y cambiar ese patrón. Eso lo vamos a hacer primeramente en la pestaña de Manage. Vamos a seleccionar el estilo de línea. Nuevamente vamos a abrir el detalle que tiene cada una de las líneas. Y en la nueva línea que hemos creado, que es la línea ejemplo, vamos a cambiar los patrones y vamos a colocar el patrón nuevo que hemos creado que se llama ejemplo. Ahí tenemos. Aplicamos y ponemos OK. Entonces, esta nueva línea tiene ese patrón de ejemplo. Entonces, puede ser que por el tema de la escala no sea tan visible. Si nosotros cambiamos la escala, como estamos manejando una escala en milímetros, obviamente, dependiendo de la escala que se llega a tener, va a cambiar y va a poder ser más visible, o podríamos, en este caso, generar una línea que cuando tengamos una escala menor sea más visible, con un espacio mayor, en este caso tendríamos que hacerlo, ¿no? Pero de esa forma nosotros podemos generar patrones específicos para las líneas que vamos a crear en 2D. En el Additional Setting también nosotros podemos generar algunas otras configuraciones, como ser los Fill Patterns. En esta podemos generar patrones de cero, podemos editar los patrones que se tienen por defecto, que también si bien no llegan a ser muchos, en base a estos podemos generar nuevos. Podemos hacerlo dibujando o poniendo un modelo. Entonces, con Model tenemos otro tipo y con Drafting tenemos otros tipos. Podemos hacer o editar un patrón que ya se tiene generado. Por ejemplo, el primero ahí de aluminio. Puedo editar. Se habilita un nuevo cuadro de diálogo en el cual este de aluminio puedo cambiarle el nombre. Podemos poner un patrón nuevo, por ejemplo. Podemos poner 2 tipos, el básico,
que en este caso comienza con líneas paralelas, nos puede poner las líneas cruzadas, podemos cambiar el ángulo de estas líneas, tal vez hay unos 90, podemos cambiar el espacio o la separación que se va a tener en el espacio 1 y 2, porque tenemos líneas verticales y horizontales. Decirle tal vez que estos sean a 5, o tal vez aumentar un poco más, ahí ponemos unos 10 y cambiamos el tipo de textura que vamos a tener. Y si nosotros hacemos con custom, en este caso podemos ingresar y buscar en, en una librería o en un tipo, o imágenes, en este caso con hash, con extensión de path, patrones que queramos ingresar, ¿no? Si queremos hacerlo de esta forma, lo podemos hacer ahí. Y una vez que ya tengamos definido cómo vamos a generar o cómo vamos a crear nuestro nuevo patrón, vamos a poner acá unos 10 y a 90, podemos poner orientaciones, alineaciones. En este caso son orientaciones que va a tener según el anfitrión que se va, con el que se va o al que se va a introducir esta textura. Y luego de eso ponemos OK. Entonces, dentro de los patrones que tenemos, hemos generado uno nuevo. Podemos generar uno nuevo de cero, con las mismas características o las mismas características que hemos visto anteriormente. Podemos borrar el que hemos generado o podemos generar un patrón duplicado para que en base de esa duplicación que tenemos, creemos o vayamos a crear uno nuevo de cero. Entonces acá tenemos la escala incluso que podemos ingresar, ¿no? Cuando generamos una vista o un patrón de cero. También podemos ingresar a lo que son, bueno, en este caso los callouts, que también lo podemos hacer a través de estas configuraciones adicionales. O podemos ingresar a los detalles de nivel. Estos detalles de nivel en las cuales podemos cambiar, por ejemplo, si queremos que, bueno, en este caso, en qué vistas vamos a, o en qué escalas van a poder ser activadas estos detalles de vista, estas que ustedes están viendo acá. Entonces, los detalles de vista básicos solamente van a ser activados hasta la escala 1.50. Los detalles de vista medios van a ser activados o van a poder estar activados hasta la escala de 1.10 y los finos hasta incluso la escala de 1:1. Si ustedes quieren ver cómo se está generando esos detalles, pueden hacerlo en este sector. También vamos a ver lo que son los materiales. Dentro de esta pestaña de Manage tenemos los materiales que lo tenemos al lado de modificar. Hacemos un clic y nos va a habilitar un cuadro de diálogo de los materiales, que ya lo hemos visto el día de ayer cuando estábamos generando ediciones al tipo. Entonces, dentro de les mencionaba el día de ayer que en la parte superior tenemos todos los materiales que han sido cargados al proyecto. En la parte inferior tenemos la librería que llega a contar Revit, las cual incluso tiene una selección por tipo de material. Y podemos generar librerías nuevas. Yo tengo acá una carpeta generada nueva. Esta la he ingresado de la siguiente manera o la he creado de la siguiente forma. Me vengo a la opción inferior donde me dice que yo abra la librería existente, que en este caso sería librería 2. Puedo crear una nueva librería o remover la librería. Vamos a remover esta librería que tenemos ahí. Entonces acá he generado o he ido moviendo esa librería, la he eliminado. Puedo crear una nueva. Creamos una nueva. Tenemos que poner acá el nombre de la librería. Librería Revit. Y ponemos guardar. Una vez que ya he creado esta nueva carpeta de librería Revit, no tengo ningún material en esta librería, ¿no? Pero puedo ir ingresando. Entonces, puedo crear categorías. Tenemos una categoría, por ejemplo, de madera, por decirles. Y así voy generando nuevas categorías. O puedo borrar la categoría que tenemos ahí. Puedo crear materiales de cero o duplicar algún material seleccionado. Puedo cargar algún material dentro del proyecto a mi librería. Por ejemplo, acá en madera, puedo jalar
y voy insertando. Entonces, de esta manera ya tengo un material ingresado a la librería nueva. A este material yo puedo configurar de manera específica para no afectar los materiales que ya tengo generados en Revit. O puedo crear un nuevo material. Al crear un nuevo material lo estoy haciendo en el proyecto. Por lo tanto, no llega a tener un nombre específico este material y yo puedo cambiar. Puedo editarlo, duplicarlo, renombrar. Entonces, si yo pongo renombrar, por ejemplo, en esta parte, acá yo voy a poder generar de cero o colocar un nuevo nombre. Hacemos un clic y puedo poner el renombrar, mi material, aquí, y voy cambiando el nombre, por ejemplo. Podemos poner ejemplo, por decirles. Y ponemos enter. Entonces ahí ya tiene un nuevo nombre, mi material. Puedo editarlo, duplicarlo, como les decía, renombrar, borrar o adherir. ¿En qué librería? En la librería Revit o en mis favoritos. Puedo tener unos favoritos que van a estar en la parte superior de todos los materiales que yo vaya a utilizar con mayor frecuencia. Vamos a ver también qué características llegan a tener los materiales que voy a ir creando. Por ejemplo, ahí tenemos un material que estoy seleccionando de los materiales que tengo cargados en mi proyecto. Para los diferentes materiales tengo estas pestañas de propiedades, entre las cuales tiene este material que seleccioné, una propiedad de identidad, propiedad gráfica, de apariencia, y llegan a tener propiedades físicas y térmicas. La primera pestaña nos está mostrando las propiedades, por ejemplo, del nombre que tiene este material. Este material tiene nombre de door panel. Tiene una propiedad de información descriptiva en esta opción de identidad, en esta pestaña de identidad. Acá estamos poniendo, por ejemplo, cuál es la descripción, qué clase. Bueno, en este caso será de madera o a qué categoría va a pertenecer. Algún comentario, alguna palabra clave, algo que nos ayude en cuanto a la información descriptiva de este material. También podemos insertar información del producto en cuanto a la manufactura, al modelo, al costo, y si incluso este material ustedes están colocándolo en la librería con referencia tal vez a alguna página. También pueden colocar información clave, que en este caso nos va a servir para el programa Revit, en cuanto a alguna palabra clave para poder buscar, para poder tener una referencia más exacta del material, incluso la marca. Por lo tanto, esta pestaña de identidad nos está dando datos de identificación del material que se está seleccionando o que vamos a crear de cero. Propiedades gráficas. Dentro de esta vamos a ir viendo cómo se van a ir cómo se va a mostrar en la parte gráfica nuestro material. Entre la primera opción que tenemos es los shading. Entonces, si nosotros queremos que utilice un render, una apariencia de render, lo va a hacer mostrando este tipo de color. Este color que llega a asemejarse a la madera. Entonces, cuando veamos la vista en 3D, por ejemplo, nos va a ir mostrando con este color para que nosotros podamos ver cómo se va a ver con esa apariencia de render previamente, antes de mostrar el render. Podemos ver también algunas vistas en cuanto, por ejemplo, de cómo se van a graficar las líneas de este material. Entonces ahí podemos poner qué se va a ver en el frente. Tal vez podemos colocar algún patrón en la graficación. Esto en la parte frontal. Entonces acá nos está mencionando que para este material vamos a tenerlo en color negro. No tiene ningún patrón, al igual que no tiene ningún patrón el fondo. Entonces para eso tenemos el background. Eso es para la superficie. También podemos tener patrones en los cortes. Cuando tenemos un patrón en los cortes, puede ser en el fondo, puede ser en la parte superior. Podemos poner tal vez un patrón, en este caso, podemos seleccionar, digamos, este patrón y ponerle un tipo de color. Podemos poner acá tal vez un patrón sólido y en vez de que sea negro, podría ser un color plomo. Entonces ahí vamos a tener estos dos patrones
cuando este tipo de material sea cortado, o sea, pase por la línea de corte, va a tener este tipo de graficación. Vemos también propiedades de apariencia. En las propiedades de apariencia siempre se van a fijar primeramente en esta manito que tiene el símbolo en 0, porque acá nos está mencionando que esta propiedad de apariencia, que se llama Bridge Solid, cuando está en 0 quiere decir que no está compartiendo con ningún otro material esta apariencia que tiene. Hay algunos materiales que comparten las mismas apariencias. A ver, vamos a buscar alguno. Por ejemplo, este. Acá tiene el número 3. Quiere decir que la apariencia que tiene este material lo está compartiendo con otros 3 materiales. O sea, la apariencia en realidad, ¿no? Pero tenemos esta otra que en realidad no está compartiendo la apariencia con ninguna. Perdón, estábamos en Door Planet, acá. Entonces no está compartiendo con ninguna. Si por algún motivo esta apariencia está siendo compartida, yo les aconsejo que generen primero la duplicación de la apariencia. Esto, si este número está en 3, o en 2, o en 1, o con la cantidad de materiales que está siendo compartido, va a cambiar a 0. Vamos a buscar esta, por ejemplo, que tiene 4. Si ustedes generan la duplicidad, acá les va a salir con 0. Quiere decir que las modificaciones que vayan a hacer esta apariencia no va a afectar al resto, porque si ustedes mantienen y comienzan a editar en esa apariencia sin haber generado la duplicación, van a ir modificando la apariencia, pero no solamente se va a ver afectado a ese material, sino se va a ver afectado al resto de los materiales que comparten la misma apariencia. Voy a buscar el que estábamos utilizando, que es este Door Planet. Después tenemos en la parte inferior, o bueno, tenemos una imagen en la cual podemos cambiar la escena, podemos decirle que nos muestre como una esfera, que nos muestre con un cilindro, un cubo, o si en este caso estamos haciendo, por ejemplo, para algún muro, podemos que nos muestre cómo se va a ver en el muro, cómo se va a ver, por ejemplo, en algún envase. Entonces ahí si queremos cambiar, ¿no? Dependiendo para qué vamos a utilizar sobre todo este material. Por decirles ahí. Tenemos propiedades de información. Esta información que llega a tener es la información de la apariencia, no del material. Por eso es que el nombre es diferente al nombre del material, que en este caso es Door Planet. Entonces, esta información es propia de la apariencia. La descripción y las palabras claves son también solamente de la apariencia, de ese Bridge Solid. Como es de madera, nos está mostrando o podemos nosotros generar y cargar una imagen o podemos cambiar este aspecto y tenemos acá algunas opciones, ¿no? Para cargar una imagen, lo único que ustedes hacen un clic en la parte, o sea, primero seleccionan la opción de imagen y en la parte inferior buscan una imagen que vaya o que ustedes desean cargar a esta apariencia. Digamos esta. Pueden incluso darle algún tipo de color o de tinte a su madera. Tal vez quieren una madera un poco rojiza, entonces ahí pueden cambiar. Y la madera, o esta imagen de madera, adquiere esa tonalidad que ustedes le están introduciendo. Es un poco naranja o tal vez un poco más, más oscura, ¿no? Pueden poner incluso una capa de acabado. Tal vez quieren una capa de acabado que tenga algo satinado que se vea, ¿no? Algo con brillo o semibrillo. Entonces, las propiedades que muestran los reflejos es lo que va a ir cambiando dependiendo al acabado que le están dando a este material. ¿Para qué va a ser usado este tipo de material? Puede ser para lo que son los pisos o puede ser para un mueble. Pueden poner incluso un relieve. Cuando colocan ustedes un relieve, esa rugosidad que tiene el material va a ir aumentando, rebajando, dependiendo de cómo muevan esta opción de relieve a su patrón. Pueden poner nuevamente otro tipo de tinte. Entonces, esto es para cambiar más, hacerlo más oscuro. Entonces, ahí tenemos dos opciones de ponerle a la madera mayor tinte. Una vez que van cambiando estas o realizan estas modificaciones, lo que van a hacer es aplicar y ponen OK o cancelar en mi caso, ¿no?
Esas son las propiedades, las tres propiedades de apariencia. Pero también tenemos una propiedad física. Estas propiedades físicas van a ir en relación al tipo de material. Por ejemplo, este material es un material claro. No todas tienen activadas estas mismas propiedades físicas y térmicas. Algunos sí, por el tipo de material que se tiene. En este caso es un material como aire, tiene una descripción y tienen acá sus datos térmicos. Estos datos son generados según el tipo de material que se tiene. Si ustedes van a introducir un material de cero, tienen que saber los datos específicos de cuáles son estas propiedades térmicas que se tienen. Si quieren generar un poco más, de manera un poco más específica, van a ingresar a la propiedad térmica. Entonces, para este tipo de apariencia de material, tenemos propiedades básicas térmicas de conductividad, de densidad, de viscosidad, de comprensión, de compresión. Cada una es totalmente diferente. Fíjense cómo cambia de esta otra. Por ejemplo, tiene otros tipos de propiedades dependiendo al material o a la apariencia de material que se tiene. En este caso es un material parecido a un metal en realidad, ¿no? Entonces ahí cambia totalmente en cuanto a sus propiedades. Estos datos que están viendo en las propiedades tienen que ustedes saber colocarlo de manera manual. Son datos que incluso en las ediciones de tipo había opciones donde estaban desactivadas. Entonces, ¿dónde se edita eso? Lo hacen dentro de la material. Ahí es donde se genera esa edición. Por lo tanto, si ustedes quieren generar un material de cero, como lo que estábamos queriendo generar acá en nuestro material de ejemplo, bueno, acá no está, me parece, creo que lo borré, pero vamos a crear uno de cero. Vamos a hacer esto. Vamos a generar en nuestra librería y digamos, creamos ahí un nuevo material. Este nuevo material tiene como nombre, por defecto, nuevo material. Pondremos acá ejemplo. Pueden poner acá las descripciones que necesitan. Vamos a poner la parte gráfica en la cual le vamos a poner algo de patrones para cuando se genere la línea de corte, tengamos ahí algo diferente. Las de apariencia. Entonces acá ustedes tienen que crear una apariencia. Acá está todo vacío, todo en cero. Y ustedes tienen que decirle, por ejemplo, para qué van a utilizar. Le vamos a mantener ahí con espera. Pueden cambiar, por ejemplo, en cuanto al tipo de ambiente. Ahí tenemos la manera de cambiar algunas que sea más iluminado, no sé. Cómo se va a ver en el render. Entonces ahí podemos poner de alta calidad. Obviamente esto va a ser un poco más, va a demorar un poco más. O podemos manejar solamente el básico. Ponemos el nombre de la apariencia que vamos a utilizar, que la descripción en realidad del material y palabras claves, qué color o si en este caso lo vamos a hacer insertando una imagen. Entonces acá nosotros tenemos que insertar. ¿Para qué nos va a servir? Por decirles ese. Y podemos ir cambiando algunos datos, por ejemplo, si queremos verlo un poco más, más tenue, si queremos generar ahí tal vez un gloss line o poner lo que sea metálico, queremos poner algo de que sea para reflejar, no sé, cambiar los parámetros de reflejo, los parámetros de transparencia. Entonces es un poquito más lo que nosotros tenemos que llenar cuando generamos un material de cero, a diferencia si nosotros editamos uno y en base a ese generamos cambios. Yo siempre les recomiendo que en realidad hagamos modificaciones a un material que ya tenemos en existencia. En base a eso podemos ir modificando. Si queremos insertar, por ejemplo, propiedades que van a estar a la parte física, lo vamos a hacer seleccionando, por ejemplo, de alguno de los materiales. Cargamos y tenemos ahí todas las propiedades, pero en este caso del aluminio. Podemos insertar propiedades térmicas. Entonces, las propiedades térmicas del aluminio y vamos insertando. Estos son los datos. Y de esa manera creamos nuestro nuevo
material que se llama ejemplo, podemos aplicar y ok. Ese es el nuevo material, el cual podemos ponerle o podemos introducir a nuestra vista en 3D alguno de los, puede ser tal vez a podría ser a nuestra baranda. Para eso seleccionamos la baranda, ponemos editar tipo y cambiamos el material, ¿no? A ver, vamos a buscar dónde está nuestro material. En este caso están los perfiles. Hay que buscar los parámetros de tipo. Allá, acá vamos a introducir. Aquí estaban los materiales, vamos a buscar. A ver. Vamos a buscar dónde estaba. Estos materiales no se encuentra con un material específico. Vamos a buscar. Vamos a poner un material a otro elemento. A ver, vamos a buscar acá. Decirles esta ventana, para decirles. Editamos tipo y le vamos a cambiar acá. Si quieren cambiar los materiales y acabados, buscan acá el que hemos generado, que en este caso va a ser ejemplo. Este es el material, ponen OK y ahí tenemos el cambio de ese nuevo material. Voy a duplicar esto para que no se vaya a confundir. Ponemos OK y ahí tenemos el cambio de nuestro nuevo material, que es este, ¿no? Este pedacito que le hemos puesto. Obviamente no es un material apropiado para este marco de ventana, pero es para mostrarles de qué manera vamos a utilizar la creación de los nuevos materiales que tenemos. Podría ser para el piso en realidad, ¿no? Entonces podemos seleccionar el piso y podemos cambiar. En edición y en la capa de acabado buscamos ese material que es un material ejemplo, así se llama, ¿no? Acá y ponemos OK. Ponemos OK, OK. Entonces ahí tenemos el nuevo material que hemos ido creando. Si entonces necesitan editar los materiales, van a la ventana de Manage y en Material. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta este punto? Bueno, continuando con la explicación dentro de esta ventana de View, también tenemos la opción de grosor de líneas que es muy utilizada. Esta opción de grosor de líneas también la tenemos en nuestra barra de acceso rápido en la parte superior. Si por algún motivo nosotros no deseamos ver en esta vista estos grosores de línea, lo único que podemos hacer es desactivar. Eso no quiere decir que estamos quitando los grosores, sino que en la vista que tenemos no queremos verla en ese momento, quizá porque nos perjudica el poder ver algún detalle con mayor precisión, como lo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces acá estamos viendo con mayor precisión, algo que nos llega a impedir muchas veces al tener un grosor tan fuerte, ¿no? Eso no quiere decir que cuando ustedes vayan a generar la impresión de su plano, no les va a colocar con los grosores de línea. Por el contrario, sí van a seguir utilizando los grosores, solamente que es para que se pueda visualizar, en este caso, lo que están realizando. Muy bien. ¿Qué más vamos a ver el día de hoy? Tenemos que realizar entonces, ahora sí, nuestra edición de lo que son las vistas, de nuestras láminas. Para eso nos vamos a ir al Project Browser y dentro del Project Browser vamos a crear unas nuevas láminas. Tenemos para eso la opción de
de Sheets. Ustedes van a crear un nuevo Sheets, o sea, una nueva lámina. Hacen un clic derecho y habilitan uno nuevo, en el cual van a ir cargando medidas que se tienen de las láminas. Acá tenemos una que es un tamaño de A0. Podemos seleccionar esa y cargar. Al realizar esta selección, se crea una nueva lámina, pero también puedo seguir creando más. Ponemos New Sheets, ponemos cargar, nos vamos a la carpeta que llega a tener estas librerías de láminas, la cual la tenemos en Windows, perdón, en Title Blocks, y aquí tenemos diferentes láminas. Decirles esta. Cargamos, ponemos OK. Ahí tenemos una nueva. Estas láminas, si ustedes se dan cuenta, ya tienen sus carimbos, pero puede ser que ustedes tengan una edición de carimbo propia, un diseño propio. Para eso ustedes tienen que hacer un doble clic en esta lámina e ingresar a la edición de familia, porque esta es una familia. Esta es una familia la que tiene. Entonces, es una familia que pertenece a A4 Metric. Si yo hago un doble clic, se van a dar cuenta que en la parte superior donde están las cintas de opciones, van cambiando estas pestañas. Estas pestañas son propias para generar modificaciones, pero en este caso a una familia. Entonces, cuando ingresan a la familia, les permite de manera un poco más particular ya editar o mover estas líneas, generar la edición de su propio carimbo. Entonces, acá ustedes pueden crear sus carimbos, insertar una imagen, cambiar este nombre, tal vez quieren acá, en este caso, eliminar todo lo que son el cliente, el proyecto, no sé, o quieren cambiar y quitar que no exista ahí la fecha, por decirles. Entonces, cuando generan cambios, cuando van cambiando incluso tal vez este margen que va a tener, o van a crear tal vez en este caso con alguna línea en 2D, van a poner algún hash, algún símbolo, tienen la opción de colocar acá textos, entonces totalmente diferente las opciones que se tiene para edición de familia. Pueden insertar alguna imagen, como les decía, ¿no? Entonces vienen a imágenes y van cargando lo que tienen en la parte de Manage Imagen, o van cargando imagen y van a traer, van a importar de otro programa, o pueden traer incluso de AutoCAD una lámina. Entonces ponen importar CAD, si tienen una lámina, la pueden importar. Pueden cambiar el tamaño que va a tener esta su lámina. Entonces acá ustedes tienen una medida, por ejemplo, esta, ustedes la miden, y esta mide 210, y pueden cambiar, tal vez quieren o necesitan que sea más amplio, entonces lo único que hacen es ampliar. Y van cambiando la medida de su lámina al tamaño de hoja que necesiten. Una vez que han generado estas modificaciones dentro de la familia, van a poner cargar dentro del proyecto. Ponen cargar dentro del proyecto y le dicen, o acá les va a preguntar si ustedes quieren sobreescribir en la versión que tienen o quieren sobreescribir en la versión y cambiar esos parámetros de valores que han puesto. En este caso lo voy a poner cancelar, cerrar, que no quiero cambiar absolutamente nada. Entonces, esta es la edición de familia, lo que les decía, ¿no? Como me doy cuenta, fíjense, cambia totalmente las pestañas, a diferencia del Revit, o la edición del proyecto, que tengo más opciones de pestañas. Entonces, esta es la familia y este es el proyecto. Voy a cerrar esta familia. No quiero cambiar. Ahí tenemos el tamaño y el carimbo, pero podemos modificar, podemos cambiar. Entonces eso nos va a servir para que nosotros vayamos a generar cambios en la lámina que estamos creando y vayamos a generar y cambiar como nosotros necesitemos. Entonces ahí tenemos diferentes tipos, como les mencionaba, de láminas predeterminadas, y en base a eso podemos ir generando cambios y colocando la edición de nuestros carimbos como necesitamos. Pero no solamente podemos generar lo que son las láminas, también tenemos que aprender cómo ingresar nuestras vistas a esta lámina. Eso lo vamos a hacer seleccionando la vista. Mantenemos presionada el botón izquierdo del mouse y en la pantalla se van a dar cuenta de que aparece ahí una flecha con el signo más. Ustedes sueltan y aparece ahí la vista que tiene.
En este caso, a la vista hay que generar algunas ediciones para que les muestre solamente lo que necesitan. Entonces, pero para que ustedes vayan viendo, acá va a ir siempre con el pie de página que nos indica cuál es el nombre de la vista y la escala que se tiene. Obviamente este pie podemos ir editándolo, podemos ir cambiando. En este caso, si generamos una edición a esta vista, haciendo un doble clic, puedo ingresar a la edición. Por ejemplo, puedo borrar este texto y me salgo de la edición. Ese cambio que he generado acá en la lámina se va a repetir en la vista de planta baja, en la vista original. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta, mucho cuidado, ya que si modificamos algo, lo vamos a hacer en la vista principal. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a generar entonces primeramente la edición de nuestras vistas. Vámonos a la planta baja y vamos a suponer que en este caso esta es la vista que tengo y quiero ir viendo qué elementos van a ingresar a mi vista para ser ploteada en planta baja y qué elementos no. Vamos a utilizar estas opciones que tenemos en la parte inferior. Tenemos, por ejemplo, el Crop View, tenemos el Show Crop Region, tenemos la opción de ir ocultando algunos elementos y revelarlos. Primero vamos a poner que nos muestre la región. Esta es la región que ha sido transportada a la lámina. Eso lo he activado a través de la opción de Crop Region. Entonces, selecciono y acá ya puedo cortar. ¿Qué es lo que necesito que se vea en mi lámina? Decirles ahí. Además que dentro de esta lámina estoy viendo algunos elementos que yo no necesito que se vayan a imprimir en mi lámina. Por ejemplo, ahí estoy cambiando y va a ir cambiando. Fíjense, ahí ha cambiado totalmente, ¿no? Sigue teniendo ese margen. Puedo quitar este margen. Entonces, lo único que hago es esconder. Y ahora me voy acá a la lámina para verificar si se ha generado. Y sí, se ha escondido totalmente. Pero sigo viendo algunos elementos que no voy a necesitar. Para eso me voy a ir a la siguiente opción, que es esta, que tiene un símbolo de unos lentes, en el cual si yo hago un clic, tengo que estas opciones en las cuales me permite esconder, aislar categorías, esconder, aislar elementos. En este momento están desactivados. Y eso sucede porque primero tengo que seleccionar los elementos que deseo esconder o las categorías que deseo esconder o aislar. Por decirles en este caso, estos textos yo necesito esconderlos, esconder estos elementos en realidad. Cuando ponemos la opción de esconder elementos, me va a aparecer este recuadro que tenemos de color celeste. Y para aceptar o para decirle que sí, voy a esconder realmente estos, hacemos un clic nuevamente a los lentes y tengo que aplicar la opción de esconder o aislar lo que he seleccionado primeramente en la vista. Ponemos OK y ha generado el ocultar estos elementos. Entonces puedo, por ejemplo, esconder líneas de corte. Seleccionamos, escondemos elemento y nuevamente la opción de aplicar. Esto podría ser, por ejemplo, para no saturar demasiado las vistas que yo tengo. Puedo esconder todos estos elementos, en uno incluso, ¿no? Esconder elementos y aplicarlos. Si yo pongo, por ejemplo, esconder categoría o aislar categoría, por ejemplo, ahí, lo que hace es aislar la categoría que yo estoy seleccionando. O sea, todo lo demás está mostrando, excepto lo que yo he seleccionado. Solamente lo que he seleccionado se va a mostrar. Entonces, ahí podemos aplicar y fíjense, todo se ha quitado. Pero si yo quiero revertir esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner y le voy a decir que se revelen los elementos ocultos. Entonces, todo lo que está en rojo es lo que se está ocultando. El resto es lo visible. En este caso, solamente está siendo visible estas dos cotas. Para poner o revertir todo esto, lo que vamos a hacer es seleccionar los elementos en rojo que quiero que se vuelvan a ver. Y en la parte superior me sale la opción de quitar esa, o nuevamente que se vean o que estén visibles estos elementos. Hacemos un clic y luego puedo cerrar. A ver qué está pasando, porque nuevamente, a ver, escondemos. Ya, no hemos seleccionado de manera correcta. Entonces, ahí
puedo ir quitando. Obviamente, como están con categoría, ya eran muchos elementos, puedo ir revelando lo que necesito. Quiero mantener algunos ocultos, puedo volverlo a hacer, ¿no? Eso no hay mucho problema. Nuevamente cerramos y ahí tengo visible todo. Pero podemos volver a esconder. Entonces acá voy a seleccionar los que yo necesito. Vamos a esconder elemento y aplicamos. Vamos aplicando, ¿no? Eso no nos olvidemos. Vamos a quitar este corte y vamos a esconder algunos más. Decirles este. Y las líneas de corte también. Está también el tema del detalle. Quizá no quiero que se vea reflejado. Y aplicamos. Muy bien, llegamos hasta ahí. Entonces, esta edición que he generado en esconder, elementos o mostrar, se van a ver reflejados en mi lámina. Ya la tengo un poco más limpia, más clara lo que yo quiero mostrar. Puedo modificar también la escala. Puedo poner detalles de nivel, en este caso fino. Puedo poner una vista de colores consistentes, una vista realista. Y esto se va a ver también reflejado en mi lámina de impresión. Puedo quitar tal vez y poner líneas ocultas y decirle que se active lo que son las sombras. Entonces, esa modificación a igual manera o de igual manera se modifica en mi lámina, tal y como están viendo. Vamos a quitar acá. Vamos a hacerlo así, de esa manera, limpio, ¿no? Como tenemos ahí. Y nos vamos nuevamente a la lámina para generar una modificación. En este caso, modificar el pie. De este mi dato. Tiene que aparecernos ahí la opción de, ahora sí, de quitar un poco y podemos cambiar los datos de planta baja, no sé, planta baja por decirles ahí. En este caso, si modifican el nombre acá, también va a ser modificado en la vista superior, ¿no? No, en este caso no lo vamos a cambiar. Bueno, ahí me equivoqué, vamos a volver a poner 1. Entonces tengan mucho cuidado en ese sentido porque va a cambiar también en su lámina. Algo que no podemos hacer, por ejemplo, es ingresar esta misma vista en la misma lámina ni en otra lámina que tengamos que mirar. No podemos ingresar. Por decirles, esta ya la tengo configurada y quiero ingresar a mi otra lámina la misma vista. Y vuelvo a jalar, me va a salir un mensaje que me indica de que yo ya tengo esa vista en otra lámina. Para poder ingresar la misma vista en otra lámina, lo que debo hacer es duplicar esta vista. Vamos a duplicar y ahora esta nueva vista generada sí la puedo colocar a mi nueva lámina. Esta nueva lámina incluso puede llegar a tener otro tipo de escala. Entonces acá está mi vista, por ejemplo, de planta baja, puede tener una escala totalmente diferente. Puede ser una escala más pequeña, digamos, 1/200, por decirlo así. Venimos a la lámina e inserto la nueva, por decirles ahí. Entonces podemos cambiar el nombre y podemos insertar lo que nos falta, ¿no? Eso es cuando quiero ingresar en una lámina diferentes vistas. Entonces voy editando cada una de mis vistas, voy editando las plantas bajas de las cubiertas, voy editando, por ejemplo, lo que son las elevaciones, todo lo tengo que hacer a través de estos cortes, ¿no? Entonces ahí tenemos el área que deseo que se muestre en mi elevación, qué elementos no quiero que sean visibles, por ejemplo, en este caso tal vez no quiero que sean visibles mis líneas de nivel, entonces ahí voy a aplicar y me voy a una de las láminas e inserto, ¿no? Entonces vamos acá a la elevación norte, meto acá mi lámina, elevación norte, ¿dónde está? Y voy jalando, decirles ahí.
Entonces hay algunos elementos que todavía quiero esconder, puedo hacer doble clic y voy manteniendo nuevamente o ocultando lo que necesito. Este calado tal vez, por ejemplo. Y aplico, voy escondiendo y luego aplico, ¿no? Y luego aplicamos. Muy bien. Y ahí puedo ir insertando lo que yo necesito de mis láminas. Puedo insertar, por ejemplo, lo que es un corte. Entonces, tengo que realizar, obviamente, la edición que estamos mostrando, que les estaba mostrando. Ahí tenemos otro corte. Puedo insertar, por ejemplo, un 3D, una vista en 3D. Necesitar otra lámina en realidad. Entonces, puedo generar ahí la edición primeramente. Y luego inserto mi vista en 3D. Puedo ingresar esta vista en perspectiva. Entonces ahí tenemos otra vista. Vamos a insertar una nueva lámina para ingresar estas otras vistas. Para eso siempre tenemos que editar primero la vista. Y la edición de las vistas en 3D llega a ser similar, ¿no? Ahí activamos el Crop View y podemos ahí generar estos cortes, ¿no? Para que se vea solamente lo que necesitamos en esta vista. Desactivamos y ahí tenemos. Entonces, en el tema de la perspectiva, de igual manera, quiero que se vea solamente lo que yo necesito, entonces voy generando este corte. Ahí, por decirles. En este caso, puedo desactivar o hacer que no se vea este section box. Entonces, ahí escondo elemento y aplico. Vamos a desactivar este Crop View y luego habilito o ingreso una nueva lámina. Tenemos New Sheet, cargamos, vamos a insertar, a ver, por decirles esto. Abrimos, ok, una nueva lámina y vamos insertando nuestras vistas. Hemos editado esta de perspectiva, tenemos esta otra vista de 3D. Y bueno, las que nos faltan en realidad, ¿no? Y vamos mostrando lo que nos falta, que en este caso es esconder algunas líneas. Tal vez quiero esconder estas líneas de nivel. Tal vez quiero poner a esta otra vista, no sé, algunos colores realistas, quizá ahí de esa manera. Tal vez quiero activar lo que son las sombras. Y voy cambiando lo que necesita, ¿no? Todo lo que yo genero o los cambios que genero en la lámina también se generan en mis vistas, como están viendo ahí. Posterior a esto, voy a generar o vamos a realizar y vamos a ver cómo se van a generar las impresiones de nuestras láminas, las impresiones de las áreas que vamos a seleccionar para imprimir. Entonces, ¿cómo se genera la impresión de esto? Nos vamos a la opción de File, van a la opción de Imprimir, y en Imprimir tienen estas tres opciones. La que vamos a generar o la que vamos a cambiar es la primera opción de impresión. Dentro de esta tienen que escoger qué impresora ustedes van a utilizar. En este caso yo voy a hacerlo a través del PDF. Pueden cambiar lo que son las propiedades y acá ustedes van cambiando, por ejemplo, algunos datos como nombre de los archivos, qué nombre de archivo va a pedir el usuario, si el archivo existe les va a mostrar un mensaje de advertencia, qué versión de Adobe van a utilizar o si van a utilizar tal vez algún otro programa que está instalado, un Nitro, no sé, qué compatibilidad de PDF se va a tener. La calidad, cuál va a ser de conversión, si va a ser de tamaño web, de impresión o alguna configuración personalizada. Entonces son algunas configuraciones que se pueden generar dependiendo del tipo de impresora o a qué tipo de impresión van a hacer, que en este caso, o en mi caso, el que he seleccionado es una configuración en PDF. Tenemos ahí las páginas para que vean el tamaño, las propiedades y la seguridad que se tiene. Pueden poner incluso una clave, ¿no? Una contraseña. Luego de esto tenemos que modificar dónde van a guardar su archivo. En este caso lo estoy poniendo con una dirección en el disco C o pueden cambiar.
acá la dirección y le dicen tal vez en el escritorio o en el disco D o en alguna carpeta que ustedes tengan y que desean guardar esa exportación del PDF. Luego lo pueden hacer o los rangos de impresión, que puede ser a través de una ventana. O sea, cuando es a través de una ventana, seleccionan con una ventana qué área van a imprimir. A través, o decirle que tal vez sea con una porción visible de la ventana, o pueden seleccionar una lámina, ¿no? Luego de hacer esto, tienen las opciones de poner el orden en cual van a imprimir, si son varias hojas. Y la más importante, pienso yo, es la opción de Setting. En Setting tienen la opción de configurar los setups, en el cual pueden generar una configuración previa que puede ser guardada para ser utilizada en el resto de, o las veces que tengan que configurar una lámina, no lo hagan cada vez para cada una de las láminas esta configuración, sino que la configuración que vayan a realizar sea guardada y la utilicen en el resto. Por lo tanto, pueden guardar acá la configuración que van a generar. Una vez que hayan modificado todo esto, ponen guardar como y le ponen un nombre a la configuración que van a tener. Seleccionan qué tamaño de papel, ahí tenemos diferentes. Por ejemplo, creo, si no me equivoco, es un A0, si no me equivoco. Entonces, o pueden generar un tamaño de página personalizada. Creo que alguna de estas láminas no las tenemos y podríamos generar un tamaño personalizado. Tienen que colocar en qué lugar del papel va a estar su proyecto impreso. En este caso, tiene que ser centrado. Tienen que colocar en el zoom, la opción de zoom que sea al 100%. Muchas veces cuando realizamos esto, cuando cambiamos el zoom al 100%, se va a generar o lo va a cambiar en la parte del lugar de papel. En vez de que esté centrado, cambia a la siguiente opción, que está en la esquina. Entonces, esto nuevamente volvemos a seleccionar la parte de centrar y eso es todo. Tienen o pueden colocar qué orientación, si va a ser vertical, si va a ser horizontal, si les va a mostrar algunas líneas vectorizadas, rasterizadas, la apariencia de cuál va a ser alta, media, baja, si van a imprimir en color, escala de grises, en blanco y negro, y algunas opciones más que en algún momento les podría servir, como que vean si en este caso tienen ese color saturado de color azul, si ustedes quieren modificar, si quieren utilizar tal vez algunas referencias ocultas, si quieren que algunas líneas vayan a coincidir con la región, si quieren esconder algunos objetos, reemplazar las líneas subyacentes con líneas. Ese tipo de opciones tienen en esta parte inferior. Una vez que han generado eso, pueden guardarlo, como les decía, pueden borrar, renombrar, etcétera, y ponemos luego OK. Entonces acá ya podemos generar vistas previas. Digamos, acá voy a seleccionar una de los que hemos creado. Digamos, quiero ver esta lámina, pongo OK. Y sí, yo quiero utilizar esto, estamos bien. Y puedo poner la opción de OK y se va a generar mi vista. O puedo venirme a las otras opciones que me permite ver vistas previas. Digamos esta. En este caso hay que configurar y quiero ver del tamaño de esta, vamos a ver, esta es un poco más pequeña. Entonces acá venimos a imprimir, venimos a Setup y se va a guardar con la última configuración. Vamos a hacer con ventana. Previo, el tema de la escala hay que ir cambiando, el tema del papel, mejor dicho. Entonces acá, nos venimos a File, Imprimir. Tamaño es lo que nos está fallando acá. Vamos a cambiar el tamaño de papel. Okay. Bueno, eso es un poco más chico, ¿no? Hay que revisar muy bien los tamaños que llega a tener estos papeles. Esta creo que era de A20, si no me equivoco. A ver.
ahora sí. Entonces, el tamaño, dependiendo del tamaño de papel que ustedes le vayan a poner, les va a aceptar su lámina. Esta es la vista previa. Esto es lo que ustedes van a exportar en PDF, tal y como ustedes están mandando. Ahí tendrán que hacer algunas modificaciones, obviamente, en cuanto a las escalas, colores y lo que les vaya a faltar colocar. De esa manera ustedes imprimen o mandan imprimir y les va a aceptar con los grosores que tienen, con todos los datos. Y siempre hagan pruebas, ¿no? Pruebas para que vayan viendo cómo queda el tema de la impresión, el tema de los grosores de sus líneas, cómo está quedando el tamaño de las cotas con relación a la escala que tienen. Entonces, si, digamos, necesitan colocar cotas más pequeñas, ya saben cómo editar, cómo cambiarlas y van insertando lo que necesitan. El día de mañana tenemos que ver o nos va a faltar realizar lo que son los Massing and Site. Acá vamos a ingresar la topografía de nuestro terreno. Vamos a ingresar también lo que son las cámaras, las filmaciones. Eso es lo que nos faltaría el día de mañana y vamos a ver el tema de las masas. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta este punto? Mañana es nuestra última clase, recordarles eso también, ¿no? Así que si van a tener alguna consulta o duda, la pueden hacer hasta el día de mañana. De todos modos, ahí tienen mi número de WhatsApp si más adelante tienen alguna otra consulta o pregunta. Vamos a ver el día de mañana cómo exportar incluso un terreno de AutoCAD a Revit y ustedes van a ver de qué manera va reconociendo lo que son las curvas de nivel, ¿no? Eso es muy útil porque por lo general cuando nosotros nos hacen un relevamiento topográfico, el archivo que nos llegan a pasar no es en Revit, es en AutoCAD. Entonces nosotros podemos importar este archivo de AutoCAD a Revit y ver que las líneas de nivel se vayan a cumplir y tengamos un terreno exacto como el que ha sido relevado, ¿no? Entonces ahí lo vemos en una vista en 3D directamente. Eso también es bastante útil en realidad para nosotros. Entonces el día de hoy eso sería todo. El día de mañana vamos a continuar con la clase. Vayan practicando para ver si tienen alguna consulta o duda. Muchas gracias por la atención. Hasta mañana. Hasta mañana, Arqui.